Cuidado con lo que te voy a referir en este vídeo. No olvides que estás en un canal que utiliza la psicología para comprender cómo las personas luchan para alcanzar el poder, mantenerse en él, hasta incluso delinquir para conservarlo y no ir a la cárcel. Y cuidado porque en este proceso, muchas veces, la evolución de la mente humana, la evolución de las personas que se encuentran en esa tesitura, es tan interesante y a la vez tan peligrosa que los lleva precisamente a sufrir determinadas consecuencias emocionales y cognitivas que los pueden volver más virulentos y caen más peligrosos aún. Y esto es lo que podríamos desprender observando la conducta en las últimas horas de Pedro Sánchez, al que podríamos atribuir, y ahí te invito a que observes este vídeo y saques tú tus conclusiones en base a la información que yo te voy a proporcionar, estés sufriendo el presidente del gobierno a nivel psicológico una disociación cognitiva compartimentada. ¿Qué es la disociación cognitiva compartimentada? Y sobre todo, ¿sabías que es un proceso muy propio de la degeneración mental que lleva a los trastornos de la conducta antisocial, a los que se suelen llamar normalmente trastornos de psicópatas, a la psicopatía? No psicopatología, no, psicopatía. Sí, la disociación cognitiva compartimental es un proceso psicológico muy propio de los psicópatas que vamos a analizar en este vídeo y te voy a mostrar unos cuantos elementos sobre Pedro Sánchez que deben ponernos en alerta, además de contarte algo que me ha llegado que es sumamente interesante, súper interesante. Si no lo sabes, vas a descubrir cosas muy, muy, muy valiosas en este vídeo. Acompáñame hasta el final. Venga. Y ahora sí que lo vamos a analizar, es lo que podría estar sufriendo Pedro Sánchez, una disociación, no digo un trastorno todavía, pero podría convertirse en un trastorno, podría serlo, no lo puedo diagnosticar porque para eso habría que aplicar un protocolo específico, pero podríamos estar hablando de una disociación cognitiva compartimentada. ¿Qué significa la disociación cognitiva compartimentada? Mira, te doy el ejemplo y lo vas a entender muy fácil. El día en el que tu mujer tiene que declarar ante un juzgado, es citada, donde se le piden 24 años de cárcel, imagina que tú lo que vas a hacer es un vídeo hablando del partido de la selección española. ¿Cómo le sentaría a tu mujer? ¿Captaría empatía hacia tu situación? ¿A que no? ¿Captaría más bien una distancia, una disociación de tu situación? Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí. Bueno, esto es lo que parece ser que mostró ayer Pedro Sánchez. Ahora te diré cuál es la estrategia, porque hay una estrategia detrás. Pero qué curioso que el día en el que tiene que tiene que presentarse su mujer al juzgado, Pedro Sánchez publicaba esto. Hay imágenes que se quedan grabadas en la memoria, como por ejemplo aquel penalti que paró Casillas ante Paraguay, el gol de Puyol contra Alemania, el gol de Iniesta que nos hizo campeones del mundo. Empieza el Mundial y tenemos el mejor equipo, joven, diverso y además con mucha experiencia. Muchos de estos jugadores ya nos trajeron a casa la Eurocopa de 2024 y ahora, bueno, vamos a por la segunda estrella, la tercera para el fútbol español, porque, como sabéis, la selección femenina de fútbol también consiguió la suya allá por el año 2023. En fin, que estoy seguro de que estas semanas serán inolvidables, porque un mundial no va solo de fútbol, va de ir todos a una, de apoyar a nuestros jugadores y sobre todo de disfrutar con los nuestros. Porque la roja es el orgullo de todo un país, el orgullo de toda España, así que vamos a por todas. Lanzando los ánimos a la selección como si lo de su mujer no tuviera importancia. Por cierto, un detalle que no sé si lo recordarás, pero te quiero hacer partícipe de él. Cuando fueron a saludarle, bueno, recordarás el saludo de Carvajal que pasó casi de largo, pero otro elemento importante es que normalmente al presidente del gobierno se le regala una camiseta que pone P. Sánchez o P.S. ¿no? Pues no le regalaron una camiseta como para transmitirle a Pedro Sánchez que era uno de los suyos, ¿no? O que era uno más del equipo, no, le regalaron uno que ponía Reyes de Europa. Eso fue un detalle que se pasó por alto, porque, bueno, el hecho de que Carvajal pasara de largo, sin apenas darle la mano, sin establecer contacto visual, llamó mucho más la atención, pero esto es significativo, que a Pedro Sánchez no le regalaron la camiseta de P.S. ¿no? Que a día de hoy sería una camiseta que dejaría muy claro quién es, al igual que dejaría que P.S. es uno más de la selección. Hicieron muy bien
en la selección porque precisamente unos jugadores sanos, jóvenes y que no quieren meterse en cuestiones políticas, pues pusieron un cortafuego con respecto a Pedro Sánchez para que a día de hoy no tengamos que rescatar esta imagen con P.S. ¿no? Bueno, dicho esto, Pedro Sánchez, el día en el que su mujer tiene que declarar, pues manda los ánimos a la selección. La estrategia es hacer creer que lo de su mujer no es importante, como que ni siquiera se tiene que preocupar porque no hay nada. Sigue metido en ese discurso que trató de imponer en su momento cuando dijo que no hay nada, que esto es una conspiración de la ultraderecha, la derecha mediática y la derecha judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, lo que puede haber experimentado afianzando ese convencimiento que le ha llevado incluso a no leer y no considerar las evidencias que todos, sin embargo, estamos viendo a través de las publicaciones, a través de todo lo que está saliendo. El hecho de que las mismas cloacas se montaron para derrumbar la investigación contra su mujer y su hermano. ¿Qué había de ocultar como para querer derrumbar, querer sabotear esas investigaciones? Que se pretendía, porque si uno no tiene nada que esconder, no intenta sabotear las investigaciones, ¿no? Bueno, todo esto al final se ha ido afianzando hasta el punto en que Pedro Sánchez podría estar sufriendo una disociación cognitiva compartimentada. ¿Qué es esto? Antes que todo tengo que hacer un disclaimer, porque la disociación cognitiva compartimentada no es un término clínico oficial. Más bien es una forma coloquial de dar a entender qué es lo que puede pasar cuando la mente recurre a la compartimentación como mecanismo de defensa para organizar las emociones incómodas y la disociación, es decir, el distanciamiento, la desconexión de la realidad, una realidad que también es incómoda, un mecanismo de protección de aquella persona que pretende poner unas barreras de una realidad y de unas emociones que está viviendo asociadas a esa realidad que le están provocando malestar e incomodidad. Describe básicamente la capacidad de la mente de aislar recuerdos, creencias, emociones, contradicciones para evitar el malestar psicológico. Se basa en dos mecanismos principalmente. El mecanismo de la compartimentación, que es un mecanismo de defensa consciente o subconsciente, que consiste en guardar, depositar ideas o casi ocultar ideas o emociones en compartimentos estancos que no intercomuniquen y no interfieran con lo que una persona quiere hacer. Por ejemplo, esto le permite a Pedro Sánchez por la mañana de hablar y mandarle a los jugadores de la selección su motivación, su mensaje, a la vez que por la tarde estar centrado en la declaración de su mujer. Son dos cosas que provocan emociones, emociones por las que, bueno, a lo mejor no te sientes con ánimo para poder hablar de la selección, pero al final lo haces, ¿no? Bueno, el hecho de estar constantemente expuesto en una figura de poder puede llegar a aprender esa compartimentación de una manera tan eficaz como para que al final todos los elementos que esté manejando a nivel mental con sus emociones asociadas se aíslen, se blinden en compartimentos estancos. Y esto le permite, por ejemplo, a una persona mantener un comportamiento sumamente estricto en el trabajo mientras ignora por completo sus problemas familiares, sentimentales, emocionales. Esa es la compartimentación. Y la disociación es una desconexión más severa, incluso abrupta, de la realidad, que se manifiesta cuando el cerebro se separa de pensamientos, recuerdos o sensaciones para protegerse de un trauma o de un estrés extremo. Se manifiesta esta disociación a través de creencias contradictorias aisladas, es decir, a través de la capacidad de sostener dos ideas incluso contrarias. Lo que suele hacer Pedro Sánchez, una cosa y al día siguiente pensar en lo contrario o afirmar lo contrario. Creencias incluso y afirmaciones, incluso comportamientos que se anulan mutuamente sin sentir la tensión que esto puede producir en una persona normal o la culpa habitual. Desconecta de la culpa, desconecta de la vergüenza. ¿eh? Por eso hablo de un mecanismo muy propio en los psicópatas que consiguen precisamente a través de esa compartimentación no sentir remordimiento ni vergüenza por lo que hace. ¿Bien? Luego tenemos también otra manifestación a través de la amnesia compartimentada, es decir, la capacidad de olvidar selectivamente o no tener acceso consciente a eventos dolorosos, traumáticos, mientras se mantiene una aparente normalidad. Es decir, yo me puedo desconectar momentáneamente, no pensar en mi mujer, esto no me va a afectar, tengo la cara de cemento, hormigón armado y puedo hacer un vídeo sobre la selección española sonriendo y haciendo como si nada fuera. Y luego tenemos otra manifestación de la de la disociación compartimentada, que es la doble vida emocional, a través de la cual la persona puede llegar a experimentar una separación extrema entre la identidad personal, Pedro Sánchez como marido de Begoña Gómez,
y la identidad política o la identidad profesional, es decir, llegar incluso a tener desdoblamientos de personalidad, como se suele decir. Es decir, esto es propio también, ¿no?, de los psicópatas, ¿no?, que cuando cometen actos atroces como el asesinato, incluso asesinatos brutales, están en un modo que luego se apaga en cuanto han obtenido la satisfacción de aquello que le movía hacia ese comportamiento. Ese modo se apaga y es como si otra personalidad llegara a suplantarlo, la personalidad de una persona amable, cortés, una persona profesional, meticulosa, hasta el punto de llegar a provocar una disonancia en las personas, como para decir, oye, no, yo no sabía nada de esa persona, ¿no? Típico, ¿no?, de esa entrevista que se hacen a los vecinos de casa de gente que se ha descubierto que eran asesinos en serie, ¿no? Ah, no, era una persona muy amable, me encontraba en el ascensor, siempre daba los buenos días, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa capacidad de compartimentar y disociarse de la realidad. Y la verdad que ese vídeo de Pedro Sánchez, realizado un día en el que su mujer está declarando o está citada delante de un juez para que le diga que la va a mandar a juicio por 4 delitos y que se va a enfrentar a 24 años de prisión, bueno, es como para sostener, tener las legítimas sospechas de que a lo mejor Pedro Sánchez esté sufriendo una disociación cognitiva compartimentada. De hecho, un elemento más, un indicio más que podría darnos una impresión acerca de este casi desdoblamiento de personalidad y mostrarnos una cara desconocida de Pedro Sánchez, diferente porque compartimentada, es decir, porque es estanca y esa cara solo la muestra determinadas personas, es el historial de WhatsApp que conocemos hace tiempo sobre las conversaciones con Ábalos mismo. Porque si lo escuchamos, mira, te voy a leer las afirmaciones de este hombre por WhatsApp. Es cierto que hay muchas personas que por WhatsApp se expresan de una manera muy diferente respecto a cómo lo hacen de manera personal. Algunos son más detallistas por escrito y otros son más vastos por escrito, ¿no? Pero en el caso de Pedro Sánchez, yo te voy a leer la frase, tú cierra los ojos e imagínate, ¿escucharías tú esto que yo te voy a leer pronunciado en vivo por ese Pedro Sánchez con la máscara de personaje público, compartimentado como alguien que proyecta una amabilidad y una tranquilidad y un sosiego en público? Fíjate lo que decía. Acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Paje. Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones. ¿Tú te imaginas a Pedro Sánchez hablando en esos términos de vomitivo, de palabrotas y de esta manera? Además, parece más una orden dada por un capo de la mafia, ¿no? Bueno, eso es una señal de compartimentación, ¿no? De su personalidad. Aquí está compartimentado, está pues hablando de una manera que solo conocen unas pocas personas, ¿no? Mira, te pongo otro. Ese es un tuit de Vara, ¿vale? Vara. Lo comparte y luego le dice a Ábalos, llámalo y dile que es impresentable. Fíjate en qué terminología hablaba con Ábalos. Y luego, hay que seguir marcándoles, referido a Lambán. Deben ser conscientes de que son una minoría y que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les viene en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político. Ellos sí que no toleran la divergencia interna, llevando el acoso hasta extremos imposible para nosotros. Fíjate, haciéndose la víctima, ¿no? ¿Hablaste con el petardo de Vara? Lamentable. Falta de solidaridad. Luego, bien que pedirá recursos de esos presupuestos generales del Estado. Esta es la manera en la que Pedro Sánchez se expresa a través de WhatsApp con otras personas y que muestra una cara de Pedro Sánchez que no conocemos, señal de esa compartimentación de las distintas caras, las distintas personalidades que es capaz de tener Pedro Sánchez y que no intercomunican. Con Ábalos era de una manera, con el público es como lo conocemos, seguramente en privado con su mujer será de otra, ¿no? Qué curioso. Pero sí que muestra ese tono, ¿no?, más de jefezuelo de la mafia, ¿no?, de la extorsión, etcétera. Viéndolo y leyéndolo, ¿no?, en estos mensajes, sí que uno puede llegar a la conclusión de que Pedro Sánchez podría ser el one tranquilamente, ¿no?, el jefe de esa organización de la fontanería, ¿no?, de Leire Díez. ¿Qué te parece?
Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Crees que Pedro Sánchez está sufriendo una disociación cognitiva compartimentada? ¿Visualizas ese proceso como un proceso cognitivo propio precisamente de los psicópatas? ¿Crees que esto podría estar ocurriéndole a Pedro Sánchez, que esté experimentando una degeneración cognitiva que es un proceso propio de los psicópatas? ¿Qué opinas? Me gustaría conocer tu punto de vista, así que te invito a que me escribas en los comentarios si conoces incluso a alguien, no me digas quién, pero si te suena de alguien a quien hayas observado que actúa así, ¿qué es lo que has observado? Me gustaría que, bueno, me contaras tu experiencia. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos. Muchas gracias y hasta el próximo. Chao.